carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Capítulo 11. Amén. Aleluya. Hebreos 11, vamos a mirar aquí la palabra del Señor. Aleluya. Si no tiene, le invito a estar de pie y vamos así, en reverencia a la buena palabra del Señor, a ir leyendo este primer versículo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra del Señor nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos corrige, y en este día vamos a hablar acerca de la fe. Amén. Sí. Pero no de la fe por la fe de alguien especial, sino de la convicción, de la certeza que tiene que estar en nuestra alma en la fe. Amén. Entonces ya empezamos hablando de la fe, se continuó hablando de la fe y continuaremos hablando de la fe. Amén. Distintas formas, pero cada uno, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, bueno, busquen versículos para la fe, ¿no? Me hubiera dicho, busquen versículos para la fe. Cada uno estaba hablando algo de la fe. Amén. Cada uno expresó desde la primera expresión, los cánticos, los testimonios, amén, desde la fe. Amén. Y la Biblia define la fe, habla de qué es la fe, es la certeza de lo que se espera. Amén. La fe es una certeza, es algo que está puesto en el alma y es una convicción, aunque no lo vea. Porque Dios me lo dijo, Dios lo dijo, entonces tengo esta certeza en mi alma y yo estoy esperando lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de aquellas cosas que me prometió, le prometió a usted, le prometió a su hermano, prometió a cada uno de sus hijos, donde quiera que estemos caminando en esta tierra. Amén. Dios sigue siendo fiel y sigue cumpliendo su palabra. Y vemos acá que Él define la fe, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no vemos. Y hermano, Dios quiere levantarte a ti, quiere levantarme a mí, quiere levantar a su hermano o su hermana que está junto con usted, que hoy compartimos este culto, y en diferentes lugares del mundo, a hombres y a mujeres, que estemos marchando en la certeza de las cosas que esperamos, en la convicción de aquello que no vemos, pero sabemos, porque Dios lo dijo, que esas cosas van a suceder. Amén. Empezamos el culto y la palabra nos hablaba acerca de lo que esperábamos, de la venida del Señor, de las cosas que están sucediendo, que la palabra del Señor dice que iban a ocurrir en diferentes partes del mundo. Lo que por años se sostuvo acá que era imposible un movimiento de tierra en el país, lo tuvimos en esta última semana, lamentablemente. Allí en Toledo, y se expandió por todo Canelones y todo Montevideo, que tuvo ese movimiento de tierra. Gracias a Dios que no hubo heridos, no hubo muertos, pero hubo un movimiento de tierra. Diríamos, hubo un terremoto muy leve, pero lo tuvimos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habría terremotos en diferentes partes del mundo. Se iban a suceder terremotos, como una de las señales de los últimos tiempos. Entonces podemos decir, y tenemos certeza y una convicción en nuestra alma, de que estamos viviendo en los últimos tiempos, antes de que venga el arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes a levantar a aquellos que vivimos por la fe y a aquellos que han muerto también en la fe, recibiremos y sea el Señor allí en los cielos en un cuerpo transformado, glorificado, y estaremos allí para siempre con Él. Un acontecimiento que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo para arrepentimientos, porque ahora es el tiempo para arrepentirnos, para caminar en fe, para caminar en la forma que Dios quiere que caminemos, que andemos en esta tierra.
Por eso, nuestro testimonio nos hablaba, ¿no?, de andar en fe, de caminar por la fe. Sí, pero no estamos, ninguno nos pusimos de acuerdo. Al menos, capaz que el matrimonio sí, pero al menos conmigo no. Amén. Dios me había puesto ya esta palabra, y no tenía esta palabra, ¿no?, de caminar en la certeza de la esperanza que está abrigando en nuestro corazón, nuestra alma. En la convicción de aquellas cosas que no vemos hoy, pero vamos a vivir un día. Amén. Sea que estemos aquí en el cuerpo, como que no, que ya veremos muertos, pero dice, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán levantados, los que estemos vivos, dice así la Escritura, seremos transformados en ese cuerpo glorificado que el Señor tuvo cuando resucitó, y marcharemos a las nubes y recibiremos allí en las nubes al Señor, y allí, hermanos, nos iremos para siempre con Él. Y nunca más llanto, nunca más lágrimas, nunca más enfermedad, muerte ni dolor. Aleluya. Allí será el ideal, lo que Dios preparó de antemano para que usted y yo alcanzásemos. Pero es un caminar en fe, es un vivir por la fe, es tener certezas y tener convicciones. Y por esas certezas, esas convicciones podemos decir no a lo que Dios sabemos no le agrada, y podemos decir sí a las cosas que Dios nos está invitando a entrar en sus caminatas. Amén. En su caminar aquí en la tierra, en las cosas que quiere que usted y yo participemos. Dios quiere, hermanos, y nos invita a participar en su caminar, en su vida, en su obra, para Él ser glorificado. Él no te desestima, sino que te invita a participar, porque te está estimando. Muchas veces decimos, yo ¿cómo voy a entrar en esos caminos? ¿Cómo voy a hacer eso si yo? Sí, está bien, tenemos muchas fallas todavía. Amén. Muchos pecados quizás todavía hay en tu vida, cosas que deshonran a Dios, pero no quita que Dios no te siga invitando a entrar. Porque Dios quiere el arrepentimiento del pecador. Amén. Amén. Y ninguno de los que estamos acá vinimos porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Dios transformó a hombres y a mujeres pecadoras para que aprendiéramos a caminar en un camino de santidad. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Así como hablaba la pastora acerca de esta chiquitita, y vaya a saber, si hubiera dicho no, déjelo, es una rebelde, nada, está en la edad, es el tiempo, son así, ¿no? Hubiera habido una fe de que Dios estaba movilizando a su vida. Vaya a saber por qué, ante lo que vio, lo que entendió, que algo pasaba, era raro en esa niña. Pero algo pasó, y creemos por fe de ver el cumplimiento de lo que Dios determinó para esa niña desde el momento que Él pensó antes de que fuera concebida en el vientre de esa mamá. Pero Dios también tiene un plan para tu vida y para la mía, y tenemos, hermanos, que decirle, Señor, yo quiero entrar en tus labores, quiero entrar en tus caminos. Quiero aprender a andar delante de ti. Quiero aprender a hacer tu voluntad. Quiero dejar lo que tengo que dejar atrás para hacer lo que tú me invitas a que realice. Y eso es por fe. Eso es sencillamente por fe. Porque podemos decirle a Dios, creo en ti. No sé lo que viene por delante, pero creo en ti, en que tú vas a estar conmigo siempre. En que tus caminos los estoy caminando. Y este es un caminar por fe. Amén. Amén. Y podemos entrar a detallar determinadas cosas. Amén. Pues yo estoy hablando de caminar por fe. Y hoy día se están cambiando aún los principios y los valores de la fe. Se quieren cambiar eso, pero la palabra del Señor sigue siendo única. Amén. Y nos habla. Y acá vamos a ir unos versículos antes, en el capítulo 10, versículo 32.
Dice acá, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá le habla Dios a través del escritor de esta carta al pueblo hebreo que había creído en Él, que se había entregado al Señor Jesús, y por causa de esa fe ellos habían perdido todo, habían perdido su condición delante de sus paisanos, delante de su familia, delante de los amigos, delante de los que eran amigos de los padres, de sus abuelos y de todo lo que tenía que ser. Ellos perdieron todo por causa de abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Habían padecido, los habían acusado, les habían quitado sus bienes, se habían tenido que marchar hacia otras tierras, otras ciudades, habían sido perseguidos, pero se habían abrazado a la fe de tal manera que no les interesó el costo de su fe, con tal de abrazar esa certeza que había entrado en su alma de que ese hombre que había padecido en esa cruz era el Mesías que habían esperado ellos, sus padres, sus abuelos y todas las generaciones anteriores de hebreos que habían allí. Pero ya han pasado años, estos hombres, estas mujeres ya habían entrado sin duda en años, estaban viejos, muchos habían muerto quizá, pero como muchas veces pasa, no entramos en la labor del Señor. La Biblia habla en esta carta, les habla a este mismo pueblo y le dice, ustedes tenían que ser maestros, pero es necesario volver a evangelizarlos. Estaban en una condición de tal retroceso en la fe que era de nuevo necesario evangelizar a esos hombres, a mujeres. Hermano, hermana, a veces hemos visto a hombres y a mujeres que por años caminaron con nosotros y un día se han ido, se fueron y se van hablando mal, diciendo malas cosas. Pero cuando uno analiza la trayectoria de esa vida, ve que cada día se fueron desprendiendo. Antes hacía esto. Pero que lo hagan los más jóvenes, que lo hagan los nuevos. Eso yo lo hice al principio. No, eso es para gente más joven que yo. No, eso es para otros. No, ¿sabes qué? Ya sabes a ver cómo sufrí el primer tiempo. Ahora ya sé. Le va a tocar al otro que sufra. Y como alguna vez algún creído dijo, yo voy a estar esperando que se caigan para estar con ustedes el momento que se caigan, o que se caigan otros hermanos en la fe. Ya van a ver que se van a caer, que se van a desilusionar, que van a caer. Y pasó el tiempo, y esas vidas se terminaron yendo. ¿Por qué? Porque se desprendieron. Estos hebreos pasó lo mismo, se fueron desprendiendo y un día quedaron siendo espectadores de lo que hacían otros en los caminos del Señor. Y acá Dios, en su amor, en su infinito amor, trata de volver a involucrarlos. No se queden atrás, no se queden, no se condenen, no se tiren atrás. Hermano, avanzad, está diciendo. Crece, desarrollate, involucrate, metete. Puedes tener 5, 10, 20, 30 años, pero no importa. Como si fuera el primer día,
tenemos que estar con la misma expectativa, con el mismo amor, con la misma gracia, con el mismo desespero de querer agradar a Dios cada día. No porque tengamos años, no porque tengamos golpes en nuestras espaldas, no porque nos han expulsado, nos han degradado en muchos lugares porque éramos cristianos. A mí me pasó acá. En un lugar donde trabajaba, me hicieron todo porque yo era pastor. Hasta que me terminaron sacando. ¿Por qué? Porque era pastor, sencillamente. Porque el otro era tan político como era este. Y se juntaban a hablar de las mismas cosas. Y yo no le hablaba de las mismas cosas que ellos. Porque tuvo lamentablemente, este hombre que decidía la desgracia de perder muchos años antes a su hijo y Dios era el culpable. Porque después la mujer también murió y entonces voy a reventar todo lo que es Dios. Y bueno, el pobre que tenía ahí adelante era uno. Hasta que pudo encontrar la forma para... ¿Cuál es el tema? Dios igual siguió cuidando de su hijo. Dios sigue cuidando de los suyos. Pero tenemos que involucrarnos, hermanos. Podemos perder, usted va a perder, yo voy a perder en muchos lugares, oportunidades muchas veces. Pero lo que no tenemos que dejar es de abrigar la esperanza que hay en nosotros. La Escritura dice, bienaventurados son, dichosos, felices sean ustedes. Cuando hablen mal de ustedes, ¿me entienden? Porque así hacían con los profetas, con los antiguos. Dichosos sean ustedes. A veces decimos, yo quisiera ser como tal profeta, como tal hombre de Dios, como este que vemos en la Biblia, que hicieron tantas cosas. Y cuando empezamos a vivir eso, ¿y por qué me toca hacer eso a mí? Y Dios en los cielos dice, ¿cuántas veces oraste para que vivieras como Él? Ya queremos lo hermoso, pero también ven lo otro bien, amén. Hay cosas, el camino de Dios también tiene sus cosas hermosas. Un pecador se nos arrepiente, hemos hablado, se arrepintió, recibió al Señor y hermanos provocamos fiesta en los cielos, dicen. Y usted y yo nos vamos con la íntima satisfacción, con el gozo en nuestro interior. Hemos ganado un alma para el Señor, amén. Hemos ganado un alma, hemos hecho la labor que Dios quería, colaboré con Dios, fui eficaz en colaborar con el Señor. Y hermano, Dios nos ha invitado, Dios te sigue invitando, no te quiere ahí. Eso es una carta que insiste continuamente, habla y siempre habla de que Jesús es mejor que lo anterior. Se ve que estaban queriendo volver a edificar del lugar del cual Dios nos había libertado, de un culto en el cual era sencillamente hacer cosas. Hacer esto que a Dios le vale. No, si yo no tengo fe, no sirve. Dios no. Dios quiere, si lo voy a hacer porque Dios quiere. Y porque yo sé que ahí está el querer de Dios. Amén. Pero esta gente se llenaba de tareas para solo querer agradar a Dios. Y la fe no la tenía. Es como alguno quiere decirle reprocho a Dios, ¿no? Dios, yo te hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Ojo, Dios, tened cuidado, mirá lo que soy, mirá lo que de todas las cosas que me preservé. Y él recién dice, qué bien, eso es lo que tenía que hacer. Y cuando viene un policía de tránsito, un agente de tránsito, ¿no? Y le empieza a pedir a usted, a ver, deme el carnet de conducir, deme el carnet del vehículo que usted tiene, deme esto, deme aquello, deme lo otro, y usted se lo entrega, ¿no? Y de repente les tienen ahí en el mismo lugar donde usted a otro, deme el carnet de conducir, no tiene, deme el carnet del vehículo que tiene, no tengo, deme seguro, no tengo, no tiene, y encima tiene lo que tiene aliento alcohólico, ¿no? Y usted le dice, pero ¿cómo? A él, ¿y este qué le va a hacer? Y le quitamos la moto, ¿y qué? Ni casco ni esto si usa moto, no tiene nada. Y usted dice, ¿y a mí no me van a felicitar por eso? No, la gente le dice, no, usted hace lo que tiene que hacer, punto. Yo también, usted hace lo que Dios quiere que haga, gloria a Dios, usted lo hace. No piense que le vamos a aplaudir, bien, se consagró, qué bien es santo, mira qué bien, qué hermoso. No, lo que tiene que hacer, hermano. No hacemos otra cosa más que lo que tenemos que hacer.
Dice, y si llegamos a hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos, dice, considerad un siervo inútil. Porque todo lo que tenía que hacer, lo hice. Y un siervo que es inútil, una persona que es un inútil, dígame, ¿tiene para aplaudirse, tiene para glorificarse, tiene para reprochar algo? No, sino que cada día tiene que seguir corrigiéndose. Cuando hayas hecho más allá de lo que Dios te pide que hagas, ahí sí vas a poder considerarte un siervo útil. Pero dígame quién. ¿Quién puede llegar a tener la consideración de recibirse de siervo inútil ante semejante graduación que Dios quiere que tengamos? Quiera Dios algún día podamos decir, este día lo terminé, me recibí de inútil. Pero, hermano, caminamos y te consagraste años en el camino del Señor, hiciste, dejaste, perdiste, gloria a Dios, seguí para adelante. Porque es un caminar por fe, era lo que Dios quería que hagas. Dios va a dar testimonio de vos. Y qué hermoso cuando usted ya no espera un reconocimiento humano, pero Dios provoca que el ser humano te reconozca. Porque hay un hombre, una mujer de Dios. Cerca del año 100 había un hermano en la fe, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios llamado Policarpo. Y cuando él lo estaba por ejecutar, junto con otros varios cientos de hermanos en la fe, la gente le decía al César de aquel lugar, al gobernador, mátalo, 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 mátalo. Y este estaba complacido de poder ejecutar a los cristianos y muy contento. Y este hermano Policarpo le dijo, una sola cosa tengo que decirte, que a toda esta turba no me interesa lo que diga, yo te voy a hablar a vos. Y le empezó a predicar, y le empezó a hablar las cosas de Dios. Y este hombre, levantándose en ira, le dijo, ¿qué querés, que yo te mate? Yo tengo el poder y la autoridad de matarte. Y este hermano, ya un ancianito, consumido su cuerpo, prácticamente por los años y por la mala vida que había llevado, en las persecuciones que había vivido, le dijo, yo sé que Dios te dio a vos el poder de matarnos a cada uno de nosotros. Pero también sé que Dios puede llegar a tu corazón y transformarte. Y toda esta turba va a quedar avergonzada si te arrepentís y recibís al Señor. Murió en la fe. No recibió, pero hizo lo que tenía que hacer. Le predicó, le habló, le dijo la verdad de Dios. Hermano, este hombre, Policarpo, pese a ser un anciano de muchos años, perseguido, era un hombre muy respetado por todos aquellos que lo perseguían, de tal manera que podía hacer callar al mismo gobernador en semejantes actos cuando este hombre, en el poder político que tenía, podía hacer así y mandar a sus ejércitos a que lo maten a él y a todos, pero sin embargo él le pudo hablar una y dos veces. Él le pudo enfrentar, porque había un testimonio de un hombre intachable delante de Dios, un hombre que había vivido por la fe. Hermano, cuando usted y yo vivimos por la fe, cuando usted y yo nos consagramos a Dios, sin esperar que el hombre nos reconozca, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a dar testimonio de nosotros. Y los hombres que son ilustres por los lugares que tienen para gobernar, para regir, van a saber de nosotros y van a respetar, porque van a ver en usted o en mí que hay un hombre o una mujer que no doblega su fe, no se doblega en ella, sino que mantiene una convicción en su vida, porque hay una certeza de lo que él espera. No era fácil lo que se venía para él, y lo que era responsable de todos aquellos hermanos que estaban junto con él. Pero él mantuvo su integridad, porque había una fe intachable. Por eso acá termina diciendo esta expresión, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, se cumpla la promesa.
Y termina diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de la vida. Hermano, usted y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Amén. Sí, Por eso termina, sigue y continúa diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y después empieza a describir a hombres y a mujeres que dieron su vida por causa de la fe, que se entregaron, algunos conquistando y otros siendo muertos en situaciones tremendamente violentas. Todo este capítulo lo habla, el capítulo 11, cuando habla de la fe. Y sigue diciendo, pero es imposible que quien se acerca a Dios lo haga sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe, crea que le hay y que es recompensador. Dios recompensa. Amén. Dios galardona tu fe. Dios galardona tu paciencia. Dios galardona tu esfuerzo. Dios galardona tu consagración, tus negaciones. Amén. En la fe hay negaciones, más vale que hay negaciones, muchas negaciones. Pero más vale, hermano, negarnos por causa de una fe de vida. ¿Cuántas veces antes nos negábamos a tantas cosas para destruirnos? Yo las veces que me negaba a dormir a las noches. No me importaba haber estado todo el día trabajando, a la noche, toda la noche de fiesta, y al otro día salía a trabajar de nuevo. No me interesaba. Aunque tenía que poner mucho dinero para pagar todo lo que había que pagar en medio de esa noche. No importaba, uno se negaba. Dígame si usted no se negó en alguna de estas cuestiones. ¿Se negaba o no? Yo que los jóvenes me escuchan a veces, ¿no? Y que yo detesto cuando me dicen salve la materia. No, salve. Usted apruébela. Salva cualquiera. Pero aprobar el que se esforzó, el que estudió, el que le metió ganas durante todo el año. Ese aprueba la materia. Aunque, ¿cuánto es el mínimo? A ver, dígame, ¿cuánto es el mínimo en el liceo? 6. Para aprobar 6. Aunque le dé un 6, amén. Pero no la salvó, la aprobó porque le puso ganas, le puso... bueno, a veces no se nos abrió la cabeza, amén. El otro día Abigail decía, estudié, tenía que salvar una materia, me saqué un 10 en química. Y toda la vida quise estudiar química, nunca la entendí. Siempre iba 7 era el mínimo allá. Y 7, yo iba en 7, 7 en 7, ¿no? Y cuando veía el 7, no sabía qué había pasado, ¿no? Era letrita por acá, por allá. Yo metía letra por todos lados. No entendí nunca lo que es la química. ¿Amén? ¿Para qué es la química? No sé. Lo único que sé, lo que aplico de la química en cuanto al Evangelio, es que lo mejor es el nitrato. ¿Sí? Yo sé que hay algo en la química que se llama el nitrato, ¿no? El nitrato de sodio, el nitrato de esto, el nitrato de aquello, ¿no? Entonces, para el pecado, nitrato. ¿Amén? Usted sabrá su pecado. Amén, que tiene acá. Y que a veces lo queremos decir o hacer, ¿no? Entonces, nitrato. Usted es nitrato. Amén. Es lo mejor. Aplique la química, el nitrato. Amén. Hay pecados que vienen porque acá lo empieza a consumir acá y va para acá, ¿no? Y empiezan los ratones a irse por acá y baja acá y ya después está desesperada la persona. Entonces ni trate de mirar. Amén, el pecado. A veces es por esto. A veces por esto. Alimenta baja acá y después... No sabe lo que me enteré de fulano. Vamos a orar, ¿no? Sí, vamos a orar. ¿Qué entera? Ni trato de saberlo. Amén. Ni trato de saber qué se enteró el otro. El problema es el otro. Amén.
Usted nitrate, amén. Puede ser nitrato, mejor el nitrato, amén. Lo único que aprendí de química, amén, que lo aplico al evangelio, el nitrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque procuramos vivir por fe. Lo que te contamina, lo que me contamina, mejor nada, lejos. Mejor lejos, amén, nuestro. Usted y yo no somos de los que retroceden para la perdición, sino que tenemos fe para la preservación del alma. Hay fe, amén, para preservar el alma. Estamos aquí, estamos para alcanzar las metas que Dios fijó para usted y para mí. Aprendiendo cada día a caminar delante de Él. Aleluya. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, hubo una pelea entre los apóstoles, ¿sí? No sé si a ustedes les interesa saber algo de a veces que había pelea, ¿no? Yo sé que en la iglesia no hay pelea, no hay discordia, todo es puro amor, ¿amén? ¿Sí? Hay amor entre todos, usted ama a su hermano, a su hermana, lo quiere, usted da su vida por su hermano y por su hermana que está acá en la fe, ¿amén? No hay discordia, ¿no? No hay una discordia. Hay, amén. Lamentablemente lo hay. Ya lo había acá en los tiempos acá bíblicos entre hombres de Dios, amén. Porque vamos a mirar acá, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo de Pedro. Una situación que vivieron. Dijera a mi suegro, le gusta el chusmerío, algo. Amén. 2.11. Amén. Aleluya. Gálatas 2.11 dice aquí. Pero cuando Pedro vino de Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire qué problema. Resulta que estaban todos en Galacia, la ciudad de Galacia, junto con la iglesia, estaba Pedro, estaban otros apóstoles, estaba Bernabé, estaba el apóstol Pablo, estaban otros hermanos que también venían de Jerusalén, ¿no? Eran todos judíos. Y dentro de esa comunidad eran todos no judíos, los gentiles. Y los judíos tenían restricciones para comer porque eran judíos y había alimentos que conforme la forma, la tradición, lo que dice la palabra para el pueblo hebreo, el pueblo judío, ellos no podían participar, había alimentos que eran inmundos. Pero ellos ya eran creyentes, entonces acá estaba Pedro, estaban otros, Bernabé, y comían lo que comían los demás, daban gracias a Dios y participaban en las comidas que habían allí. Pero en un momento determinado la iglesia de Jerusalén envía a otros hermanos sabiendo que había buenas noticias y vamos a ver cómo está Pedro, todo lo que cuenta Pedro, lo que cuenta era Pablo, lo que cuenta Bernabé, lo que hay allí. Cuando llegaron el comité de los hermanos hebreos cristianos, Pedro, Bernabé y todos los demás que eran judíos, salvo el apóstol Pablo, le habrán puesto quizás cerdo para comer, quizás pescados con escamas, y otras tantas comidas que estaban medias prohibidas y que para la gente de Galacia era común comerlas y que hacían comida y que ellos participaban los otros días. Pero ese día no, nosotros somos hebreos, no, estas comidas no, háganos la comidita kosher como comían ellos, no, especial, desangrada, estas partes, sí, esto no, ¿no? Y claro, Pablo empezó a ver, ¿no? Que la gente se empezaba a sentir mal porque les habían dado la comida que para ellos. Y en un momento determinado se da cuenta de lo que estaba haciendo Pedro y que hasta Bernabé, que era su compañero allí en la tarea de ganar a esa gente, estaba participando en esa comida, ¿no? Y ya no comía lo que comía el resto de la iglesia. Y miró y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto tan mal que están haciendo acá? Y le llamó a Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro, con todo esto? Y Pedro dice, no, somos hebreos, acá vino la comitiva, comimos con los otros hebreos que estaban acá, hermanos hebreos que vinieron con nosotros, estábamos comiendo la comida que ellos comen. Dice, pero ¿cómo? Hasta ayer que no vinieron ellos, comías con todos nosotros y ahora te vas a reservar y vas a hacer esto. Era un hipócrita.
Le resistí cara a cara. Hasta Bernabé me lo están desviando de la fe. Había problemas. Pero hermano, acá vemos cuántas veces cosas comunes y corrientes en el camino de Dios en la fe. Viene otro de otro lugar. Y empezamos nosotros a restringirnos de cosas. Y miren lo que termina diciendo acá Pablo, versículos más adelante. Dice, versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Había sido tan grande el lío que habían producido la hipocresía de estos hombres que tenían que dirigir la iglesia. Se habían retraído, habían vuelto atrás. Habían vuelto a sus costumbres que ellos habían tirado abajo. Y acá Pablo dice, pero si las cosas que yo mismo tiré, las vuelvo a edificar, me hago transgresor. Hermano, no vuelvas atrás. El pecado que desechaste, la vida que desechaste por haber adquirido el amor de Cristo en Dios, es lo que te tiene que seguir sosteniendo para alcanzar las metas que Dios fijó para tu vida. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Padre. Ahora, hermano, deje aquellas cosas que fueron antes en su vida. No las vuelva a edificar, no vuelva a tener comunión con ellas. Pero un ratito, un poquitito más. No, hermano, no hay poquitito más, no hay un ratito, no hay una sola vez. No vuelva a reconstruir la vida de pecado. No le vuelva a dar solidez al pecado para volver a edificarlo. Nunca más. Ya no tenemos que estar con esa vida. Dios nos salvó en Cristo Jesús y ahora vivimos en la fe de lo que a Dios le agrada, haciendo la voluntad de Dios para que Dios se glorifique en nosotros. Resista al pecado. Sin duda algo de hipocresía todavía tenía Pedro y tenían esos hombres que estaban junto con él. Eran los dirigentes máximos de la iglesia, pero algo, todavía cuidaban formas, nombres. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa qué van a decir de ti? Mientras Dios no hable mal de nosotros, gloria a Dios. Si por la fe que tengo en el Hijo de Dios hablan mal de mí, dichoso y bienaventurado me tengo que sentir. Dichoso y bienaventurado me tengo que sentir. Porque estoy participando en los padecimientos de Cristo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa? Están muy serios. ¿Seguimos adelante? Amén. Ahora voy a seguir con otro ejemplo. Este es liviano. Amén. Porque hoy se habla mal de la fe. Solo se habla de una fe que gana, que conquista. Una fe en la cual hay que tener esto. Hay que tener todos los lujos y todas las cosas. Si Dios envía dinero y envía lujo y esas cosas, disfruten. Pero no por tener dinero en lujos y cosas es porque hubo fe, es porque Dios lo envió. Sencillamente. Dios envió en la etapa que Dios envía. Y quizás lo envía hasta el resto de su vida y le deje una buena
una buena herencia a sus hijos. Pero no es por eso, la fe son convicciones, Amén. son certezas en el alma. No es cuestión de dinero, no es cuestión de lujo, no es cuestión de 0 kilómetros, no es cuestión de tener chalet, no es cuestión de tener aquello y lo otro y alcanzar metas acá en la tierra. Son cuestiones en el alma. Lo otro, si viene, gloria a Dios, disfrútelo. Dios se lo envía. Administrelo bien. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 6. Hechos 16, 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Estaban procurando ir de un lugar a otro, entendiendo Dios quiere ir. Y ellos veían la mano de Dios que les prohibía, que les impedía llegar, o hablar, o decir, porque su vida estaba siendo guiada por Dios, dirigida por Dios. No dice de qué manera ellos se dieron cuenta, ocurrieron las cosas, pero ocurrieron estas cosas. Les fue prohibido, dice, hablar la palabra del Señor en las regiones de Asia. Les impidió llegar a determinados lugares. Y sin duda orando y buscando a Dios, ¿qué es lo que pasa? Estamos tan errados, tan mal. Vaya a saber las oraciones que ellos estaban haciendo una noche. Él tiene una visión. Pablo tiene una visión en la cual ve a un varón macedonio. ¿Cómo puede ser que vio un varón macedonio? Sencillamente por las ropas que ellos usaban, por la forma de ser. Se dieron cuenta, era un varón macedonio. Dijeron, acá es donde, diciendo, ayúdanos, ven a nosotros. Acá es el lugar que Dios quiere. Y procuraron salir para allá. Y se fueron a una ciudad llamada Filipos. Y comienzan a predicar el Evangelio. Y se van, dice, a las playas y empiezan a predicar. Y una mujer que estaba allí en su trabajo dijo, acepta el Señor. Comienzan a predicarle el Evangelio. Y un día esta mujer le dice, si ustedes consideran que yo soy una mujer digna, yo les invito a que vengan a mi casa a predicar el Evangelio. Y fue grande la sorpresa para ellos, porque se ve que no la esperaban esa invitación. Así que iban para allá y de repente una muchacha, dice, con un espíritu de adivinación los iba siguiendo. Estos son siervos del Dios Altísimo, estos traen la palabra de Dios, estos hablan la palabra del Señor. Claro, era un espíritu inmundo, el espíritu de adivinación que estaba en esta muchacha que hablaba. Y Pablo, el apóstol Pablo, sentía que eso no era de Dios. Por más que le estaba haciendo una linda propaganda, no era la propaganda que Dios quería darles a ellos. Así que en un momento determinado Pablo, tomado por Dios, se da vuelta, reprende a ese espíritu inmundo y queda libre esa muchacha, que era la esclava de un hombre millonario, rico, que había en la ciudad, que se aprovechaban de ese espíritu de adivinación que estaba en esta chica. Y ahí sin duda era la bruja del pueblo, la bruja de la ciudad, que todos iban a consultar. Y cuando vieron armar un alboroto semejante, y los toman a Pablo y a Silas, y les dieron, los castigaron. Y dice aquí la Escritura, versículo 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Habían ido a esa ciudad, habían ido a predicar porque Dios les había dicho que vayan a esa ciudad, que prediquen la palabra de Dios en esa ciudad. Se movieron por la voluntad de Dios, le creyeron a Dios, hicieron la voluntad de Dios predicando la palabra. Ante la necesidad de una muchacha que estaba tomada por un espíritu inmundo de adivinación, la hicieron libre de ese espíritu inmundo. Y la recompensa fue que los agarraron, los enjuiciaron, sin darle derecho a una defensa, le rompen las ropas y los azotan, dice, los azotaron mucho con varas. Después los toman, los atan y los echan en la cárcel de más adentro y les aseguran los pies en el cepo. Dice acá, pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, quizás usted dice, la voluntad de Dios me va a hacer esto y lo otro. Mire, la voluntad de Dios, estos hombres por hacer la voluntad de Dios fueron azotados con varas y fueron azotados mucho. Lejos de dejarlos libres para que se vayan a curar de toda esta golpiza que tuvieron, de todas las lastimaduras que tenían en la espalda, los echan en la cárcel, aseguran los pies en el cepo, prácticamente quedaron con los pies con grilletes a 1 metro de altura. Y estarían tan doloridos que no podían ni siquiera apoyar la espalda. En un piso sucio, lleno de ratas, lleno de excrementos, lleno de todo tipo de suciedad. Y no se pusieron a quejar, no se pusieron a gritar, no se pusieron a hacer ningún daño. Empezaron a cantar, dice, himnos a Dios. Porque había una certeza de lo que ellos esperaban, había una convicción de las cosas que hacían. A Dios estaban agradando, a pesar de estas cosas. Y de repente sucedió un terremoto tan grande, dice, pero los presos oían esos cánticos de estos dos hombres. Toda cadena se rompieron, todo grillete, todo cepo se abrió, todo preso quedó suelto, libre. Y cuando llega el carcelero, viendo que estaba todo abierto, dijo, estos se escaparon. Me voy a matar porque antes que me maten a mí, los romanos me azoten y me maten, me torturen, vaya a saber lo que harían los romanos, que eran cosas terribles. Y Pablo le pega un grito, no te mates, estamos todos aquí. ¡Qué tremendo milagro de Dios había ocurrido! Sí, Señor. Imagínense que acá ocurre un terremoto, se abra el Instituto Nacional de Rehabilitación, se abran las paredes, se armen grietas de 1 metro, de todas las paredes, los guardias estén todos desmayados,
y los muchachos quedan libres y mirando, y estén todos mirando porque quizás haya un hermano en la fe que esté orando, esté clamando, y estén todos mirando. Y cuando llegue el jefe del instituto, la cárcel, ex cárcel departamental, diga, ahora sí que me van a echar a mí. Y este hermano diga, no te hagas ningún daño, no te hagas mal, porque yo estuve orando y ninguno de los presos se escapó. Estaban todos oyendo y estaban todos sin duda conmovidos por Dios y Dios estaba haciendo. Este hombre dijo, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Y él pudo creer, invitó a los apóstoles a entrar a su casa. Recibieron todo en su casa, el camino de la palabra del Señor, al Señor en sus corazones, fueron salvos, se bautizaron. Porque había 2 personas que le creyeron a Dios. Amén, aleluya. El creerle a Dios quizá traiga muchas adversidades. Jesús mismo dijo, fuego vine a echar en la tierra. Y ya se ha encendido. Aleluya, gloria a Dios. En una casa, 2, Aleluya. 3 estarán contra 2 y 2 estarán contra 3 por causa de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere la división. No, es que aquel que no acepta el camino de Dios se pone en contra del que camine delante de Dios. El que camina en integridad, en fe, haciendo y moviéndose en la voluntad de Dios. Dios quiere hacer una obra gloriosa, hermano, contigo, conmigo, con cada uno. Pero eso es necesario la fe. Van a venir adversidades, van a venir cosas difíciles, sí, pero Dios se termina glorificando siempre. Aleluya. Porque vinieron adversidades, vinieron cosas tremendas sobre estos apóstoles. Padecieron por hacer la voluntad de Dios. Aleluya, sí, Señor. Sufrieron, pero no se concentraron en el dolor, sino que dieron gracias a Dios por el dolor y honraron a Dios. Y cuando ellos honraron a Dios en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de la situación tan dura y difícil como estaban los presos, los ladrones, los homicidas, los violadores, los que habían hecho sediciones, estaban oyendo. Y cuando tuvieron la oportunidad de escapar porque ocurrió ese terremoto tan grande, era tal el poder y la gracia de Dios que estaba concentrado allí. Era tan fuerte la presencia de Dios respaldando a Pablo y a Silas, que se movían en la voluntad de Dios. Que esos presos quedaron ahí en sus cárceles quietos, porque no pudieron salir corriendo, porque estaban quebrantados sin duda. Y diciendo, nosotros estamos en el lugar que nos merecemos, estos hombres no. Nosotros que fuimos formadores de muerte, necesitamos estar acá y pagar el precio por nuestra vida. Pero estos hombres que fueron injustamente encarcelados, nos trajeron la vida a nosotros aquí, dieron sentido a nosotros. Llegó el carcelero queriendo matarse y recibió el mensaje de vida y de salvación. Él junto con su familia fueron salvos. Al otro día, cuando los magistrados dijeron, bueno, libértenlo ya, déjenlos libres a estos muchachos. Tenemos muchas ocupaciones, hubo un terremoto muy grande. Dijeron, no, nos metieron injustamente en la cárcel, vengan acá, no nos dejaron ni defendernos. Y tuvo que venir uno de los principales y ¿qué quieren? ¿Qué más? No, dijo, ustedes nos enjuiciaron y sin juicio nos azotaron públicamente. Y ustedes lo que hicieron, ¿sabe qué? A un ciudadano romano como somos nosotros no es posible sin juicio azotarlo. Perdón, Señor, perdón. Y los pobres sentenciados eran llevados como, Señor, por favor, váyanse de esta ciudad. Nos transformaron la ciudad, de una ciudad de pecadores a una ciudad donde hay gente salva. Porque hubo quienes le creyeron a Dios. Hermano, cuando usted y yo le creemos a Dios y hacemos la voluntad de Dios, aún la peor de las adversidades, va a haber gente que se salve. Va a haber gente que Dios transforme esa vida. Va a haber pecadores que se transformen en santos.
porque Dios cambie sus corazones, sus vidas. Amén. Va a haber gente que esté metida en delitos y pecados, que va a salir de sus delitos y pecados, libertados por el poder de Dios, porque habrá alguien que le crea a Dios. Hermanos, es el tiempo de vivir, de creerle a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios quiere hacer una obra extraña, gloriosa, a través tuyo, a través mío. Pero hubo un día, hermano, en el cual alguien creyó en ti, creyó en que Dios podía hacer una obra en ti, que creyó en que Dios podía hacer una obra en mí, y nos predicó, nos anunció, hermano, y se glorificó el cielo el día que usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ese día el cielo, porque hubo alguien que nos habló la palabra del Señor, y ese día, hermano, el cielo descendió sobre nosotros, el poder de Dios descendió, el amor de Dios estuvo sobre nuestras vidas. Porque alguien creyó que Dios podía hacer una obra gloriosa en tu corazón, en el mío, en mi alma, en tu alma, en mi mente, en la tuya, hermano. Pero hoy hay muchos que están afuera, perdidos. Y muchas veces usted y yo estamos concentrados en determinados dolores, en determinadas cosas que nos han marcado quizá la vida. Y no estamos haciendo como estos hombres de Dios que habla la Biblia, que le creían a Dios, aún en contra de todas las cosas que ellos estaban atravesando y viviendo. Estos hombres le creían a Dios y lo glorificaban, porque ellos veían que podían llevar las marcas del Señor Jesucristo en su cuerpo, en su corazón, en su alma, y ellos podían honrar y glorificar a Dios. Tal es así que el apóstol Pablo en alguna de las cartas dijo, porque las marcas del Señor Jesucristo llevó en mi cuerpo, no porque Él se golpeaba, no porque Él se maltrataba, Él se martirizaba, nunca lo hizo. Pero las señales estaban, porque Él hacía la voluntad de Dios. Y los demás no podían soportar la vida de Dios en Él. Y reaccionaban conforme el Dios que tenían adentro, el mismo diablo. Pero Él continuó haciéndolo hasta que Dios lo llevó a su presencia. Y Él fue salvo. Hoy habrá alguien que necesite decir, Señor, yo quiero ser una persona que haga tu voluntad, que camine en integridad cada día delante de ti. Circunstancias hermosas y circunstancias difíciles vendrán. Si hablamos solo de las circunstancias hermosas, todos vamos a decir que sí, pero si hablamos de las circunstancias difíciles, usted lo considera. Pero si usted entiende que aún vienen circunstancias difíciles, considerándolo, dice, aquí estoy, Señor. Dios es honrado en su fe. Dios es honrado en mi fe. Y Dios quiere hacer una obra gloriosa en un corazón que le cree. Usted y yo no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hoy es el día, hermano, Dios te está llamando. Involúcrate, dice Dios, en las labores de Él. Él va a ser honrado y glorificado a través tuyo y mío. En los tiempos que fue escrito esta palabra, no había internet, no había teléfono, no había radio, no había diario. Tan solo había alguna pluma con alguna especie de tinta con la cual ellos trataban de escribir, en algún pergamino, en algo que se corrompía fácilmente. Sin embargo, 21 siglos después, usted y yo seguimos hablando de la vida de estos hombres que creyeron a Dios, se entregaron a esta misma fe, porque Dios, hermano, honra la fe suya y mía. Amén. Honra la fe de estos hombres que vivieron conforme a su voluntad. Dios levanta, pero también ellos están en el dulce consuelo de Dios, porque el tiempo de ellos ya pasó, hoy es el tuyo y el mío. Y como estos hombres edificaron el reino de Dios en diferentes corazones, en diferentes almas, llevando el mensaje de fe de la obra de Dios, hoy te llega a ti este mensaje de fe, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, Él sea glorificado en tu corazón, en tu vida. No aflojes.
La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de las cosas que no se ve. Si estás esperando en un 0 kilómetro, qué lindo el día que lo tengas, Amén. si Dios te lo Sí, brinda. Señor. Si estás esperando una casa espectacular con Sí, todo el Señor. confort y todas las Sí, cosas, Señor. ¡gloria a Dios! Gloria a tu nombre, Si usted está esperando que algún día, qué sé yo, el grupo político